Listo. Bendecimos al Eterno por este maravilloso tiempo de charlar en Ejat, compartir el sueño y el deseo del corazón de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien dijo en oración: Padre, que ellos sean Ejat, como nosotros somos Ejat. Y eso es lo que estamos haciendo. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre. Ponemos en tus manos esta convivencia, que tu Ruach HaKodesh nos guíe, nos dirija y que podamos conocernos, conocer nuestra vida, trayectoria y ministerio, y que así podamos también estimular y bendecir a otros. Gracias, Padre, por este tiempo que nos concede de conectarnos y dialogar y compartir en Ejat. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Qué bien. Entonces, primero voy a hablar de un poquito de mí, luego paso a mi esposa y así continúan ustedes. Pues mi nombre es Alejandro Saldaña, oriundo de Baní, República Dominicana, de una familia muy, vamos a decir, limitada económicamente, pero con una riqueza y unos valores extraordinarios. A los 16 años me fui de Baní a la capital a trabajar y desde entonces comencé a ser un proveedor para mis padres, para mi familia, y esto nunca se me olvida porque soy un José en la familia, como me dijo el Señor un día. Luego incursioné en los negocios y siendo una persona próspera en negocio de discoteca allá en Dominicana, en la ciudad, en el año 1983 conocí al Señor y me ordenó quitar todo para que yo dedicara toda mi vida a su servicio, y así lo hice. Al conocerlo en 1983, luego recientemente de convertido, me dijo que me iba a traer a Massachusetts, cosas que nunca habían pasado por mi mente porque ni siquiera había tenido interés, ni pasaporte, ni nada de esto, de venir a los Estados Unidos. Y luego de decirme que me traería a Massachusetts, entonces me llamó al pastorado y me envió a San Juan de la Maguana. Y después de 12 años de ministerio allá, de allá nos trae aquí a Massachusetts. Y esa ha sido parte, así la trayectoria. Comenzamos aquí de nuevo, en cero, y luego ya el Padre se ha glorificado y somos un ministerio estable, incorporado aquí en Boston, Massachusetts. De la nada, donde no había nada, ahora tenemos una gran familia. Y luego el Padre me da la oportunidad de conocer a mi esposa en un diseño de él, porque ni siquiera nunca la conocí. Y después de un matrimonio de 40 años, falleció mi esposa de cáncer. Y luego el Padre me muestra esa bella esposa y me da una palabra profética y nos une para cosas grandes que ya están sucediendo en este ministerio. Eso es parte del testimonio, claro, en pinceladas, y para mí es un honor presentarle a mi amada esposa Ivonne García Coy Saldaña, que ha sido, ya tenemos 5 años, vamos para 5 años, y ha sido un boom en el ministerio. El Padre se ha glorificado de una manera extraordinaria, porque ella es una mujer de reino y ella hablará un poco de ella en este momento. Adelante, amor. Bueno, hablar de uno mismo es un poquito complicado, ¿verdad? Sí, como que uno sabe para dónde ir o cómo arrancar. Pero brevemente puedo decir que mi nuevo nacimiento, obviamente, se dio en el cristianismo. Aquí en Colombia, soy colombiana, ahora soy residente en los Estados Unidos, ubicada en Boston, en el estado de Massachusetts.
con mi esposo y la Quejilá allá, por diseño divino, por llamado divino a ese lugar. Pero en mi nuevo nacimiento, repito, lo hice dentro del cristianismo. Y con los años, a los 4 años de ser nacida de nuevo, el Eterno empezó a girar en mi llamado, conforme a su trazo profético sobre mi vida. Pasado unos 3 años más, 4 años más, entonces el Eterno me hace el llamado como profeta hacia algunas naciones y empiezo esa formación extraordinaria, hermosa, cambiando conceptos, paradigmas. Y en medio de todo esto, el Padre vuelve y me hace un giro. O sea, yo puedo hablar de shuv, de girar, de volver a mi origen. Y en ese caminar, en esa búsqueda a tientas, no entendiéndolo todo, bueno, pasé por el mesianismo, pasé por el judaísmo, hasta que por fin me fui alineando cada vez más a su tafní, a su trazo, y entendiendo lo que era realmente el propósito de las raíces hebreas. Entonces ahí salí completo de esa estructura y sigo obviamente en este cambio, en este quebrar de argumentos, en este renovar de nuestra mente, en esa revelación, esa edad, en esa dimensión de la palabra revelada del Padre, entendiendo sus propósitos. Y he ido siendo renovada en todo esto. Ha sido hermoso, ha sido volver a aprender, desaprender para aprender. Y en todo ese caminar, que ha sido muy enriquecedor, y como yo le digo al Eterno, entre más tú me enseñas y más aprendo, me doy cuenta que menos sé, o que me falta tanto todavía para aprender. Aquí en Colombia, en la ciudad de Palmira, donde soy nacida, el Padre me puso a plantar o edificar, a construir una quejilá, ya bajo este nuevo conocimiento. Y estando aquí muy enamorada de toda la obra, muy apasionada por todo lo que el Eterno pues, me ha puesto a hacer en el reino, por el reino, conozco al que hoy es mi esposo. Esa es otra historia bastante larga, y entendiendo meses después, recibiendo la confirmación de que lo que él le había dicho a Alejandro, eso era correcto, entonces acepto. Y viene el matrimonio, viene el traslado para los Estados Unidos, un cambio total de cultura, hablándolo en el campo natural, un cambio total de familia, de cultura, de ciudad, de todo, de ambiente. Y bueno, él me hizo guerrera desde pequeña, me hizo guerrera desde chiquita, y tengo una familia hermosa, muy, muy, muy unida. Y aquí estamos ahora. Aquí estamos en medio de todo este tiempo, con todo lo que está viviendo la humanidad, y unidos con ustedes, con EJAT, en amor, unidos por la misma pasión, unidos por el amor al Eterno, unidos por obediencia a Yeshua, unidos con el propósito y toda la intención de obedecerlo, de tener la Torá como nuestro manual de vida, nuestra instrucción. Así que, bueno, aquí estoy. Esa soy yo a grosso modo. Gracias, amor. La verdad que los misterios del Señor son muy profundos, porque una persona aquí en los Estados Unidos ni siquiera ver una foto de mi esposa, y hoy poder estar casados, juntos y con un ministerio y una visión poderosa del reino. Esos son los matrimonios que perduran porque son producto de un diseño del Eterno. Y damos gracias a nuestro Padre porque son parte de las bendiciones recibidas por Él. Amén. Vamos a conocer un poco sobre Rosalía en este momento, y luego que terminemos con esta fase de lo personal, pasaremos a hablar un poco de lo ministerial. Adelante, Amén. Rosalía. Bueno, pues yo soy Rosalía Jiménez de Casa Yahweh Shammah. Para mí una honra de verdad estar compartiendo en EJAT, un diseño que siempre ha sido un fuerte en mí, la unidad, el ser uno,
el que nosotros podamos reflejar el amor de nuestro Dios. Nací en una familia católica. Desde chiquita fui amante de Dios. Amé a Dios siempre como me enseñaron en ese tiempo, pues a amar a Dios. Nosotros siempre veraneábamos a Boca Chica en nuestros veranos, y de allí yo siempre sacaba un espacio para ayudar al sacerdote del lugar, para darle catecismo a los niños, y me gustaba mucho ir a las procesiones, y me gustaba mucho, pues no era adoradora de imágenes, pero sí era muy ayudando para que el otro conociera pues de Dios. Luego pasé por una experiencia en mi vida, nací con una insuficiencia cardíaca, y al casarme, tener mi primera hija, pues ese embarazo fue me afectó mucho. Yo me desmayaba porque tenía el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y mi esposo era jugador por sport de pelota, y estaba ya yo en mi última fase de estado, y esa noche en un juego de pelota pues me dieron un pelotazo en la barriga, y tuve que al otro día pues ya en una emergencia dar a luz. ¿Qué sucede? Que porque al ser una emergencia, al ponerme lo que me tenían que poner para el parto, yo tuve un paro cardíaco. Yo experimenté la muerte. Yo experimenté ese túnel, pero yo no vi a nadie. Yo podía oír a mis padres y a mi esposo mortificados porque yo había muerto, pero yo no lo que me sentía incómodo era yo no poder decirles a ellos que yo estaba bien a donde yo estaba. Era un túnel donde la sensación de ese resbalar fue maravilloso. Un túnel no oscuro, sino lleno de luz y lleno de amor. Al momento que yo desperté, volví a la vida, yo les dije, lo primero que hablé fue, ¿y para qué me trajeron otra vez? Si yo estaba tan bien a donde yo estaba. Pero luego, pues, he sabido y he visto para qué Él me devolvió, para que proclamara todas sus maravillas. Entonces, luego de esa experiencia, me prohibieron tener hijos, me dieron una cantidad de medicina, 2 líquidos de afinamiento de sangre, 10 pastillas, cosas muy fuertes. En eso llega a Santo Domingo, porque soy de Santo Domingo, República Dominicana, llega el movimiento de renovación carismática. Mi suegra era muy de ese movimiento dentro de la Iglesia Católica, y me llama un día y me dice, ¿tú quieres ir a una tarde de oración que van a tener para los enfermos? Porque tú no crees que Dios sana. Digo, bueno, yo nunca había oído eso, pero para Dios no hay nada imposible. Yo nunca he oído que Él sana ni nada de eso, pero yo creo que Él todo lo puede. Entonces fui a esa tarde de oración. Eran unas monjitas en el fuego del Ruach. Me llevaron a la confesión de Jesús, y luego oraron por mí, y a partir de ahí el espíritu de santidad pues obró en mí de tal manera que yo, sin conocer lo que era fe ni nada de eso, yo dejé todo de golpe y porrazo, y yo dije, si tú me sanaste, yo estoy sana. Entonces empezó mi suegra, no, pero espérate, que eso no es así. Mi esposo, no, espérate. Digo, no. Si Dios me sanó, Dios me sanó. Yo no voy a poner en tela de juicio la obra que Él hizo. Y seguí plantada en aquello, no oyendo a nada ni a nadie. No importaba si fuera mi suegra, que conocí un poco más que yo del movimiento, de la obra.
del Espíritu Santo y eso. Y me arriesgué a tener mi segundo hijo. Dije, Dios sana y Dios perfecciona, pero yo no sabía lo que era fe, yo no sabía. Luego que tengo mi primer hijo, por supuesto, no me pusieron anestesia, tuve que ponerlo pues natural. Y al darlo a luz, pues tengo contactos con, porque paso, me salgo entonces en ese periodo porque empecé a escudriñar la palabra y salgo de la iglesia católica y entro entonces en un grupo que se salió junto conmigo, que no cabíamos en ningún sitio, porque éramos mujeres que nos pintábamos, usábamos nuestras prendas, éramos de un estrato social en Dominicana que nunca había ligado con otra cosa que no fuera el catolicismo, o sea que fue un escándalo. Y empiezo a ver que del bautismo, de todas esas cosas, y digo, no, esto no es, nos salimos, pero al no caber en ningún sitio, nos quedamos 20 años reuniéndonos, estudiando la palabra, solo la palabra. Luego me uní en ese grupo, nos unimos a los mensajeros de fe, llámese Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, y empecé a ver que el paso que yo había dado de fe era lo que había que hacer cuando uno confiaba, creía y obedecía la palabra. Entonces ahí estuve muchos años con ese grupo. Ese grupo formó la iglesia Más que Vencedores, que es la iglesia donde está Juan Luis Guerra. Yo fui de la que recibí, a mí pues me encomendaron ese grupo cuando llegaron, porque llegaron Lobo, porque yo era la mano derecha de la pastora. Y luego de eso, pues se dieron cosas que tuve que salir de ahí. Me voy a donde unos pastores que lo conocía desde siempre, nos amamos, y ahí empecé de cero, yo no diciendo nada que yo era nada, sino empecé de cero, me senté en el último espacio, pero el pastor empezó, pues vámonos para la televisión, mira, vamos a hacer esto, y empezamos ahí a desarrollarnos. Y ellos pues me enviaron de pastora a uno, lo que llaman ellos hija, a una hija. Pero yo fui un fenómeno. Se me olvidó decir que tuve otra hija, o sea, tuve otra hija, tuve 2 hembras y un varón por mi fe en Jesús en ese tiempo. Y luego entonces a ser enviada a la hija de esta denominación evangélica pentecostal. Yo fui un fenómeno porque el Padre me envió a mí ahí y yo nunca, pues, como que esas cosas de denominación nunca me gustaron. Y yo ahí implanté lo que era el reino. Y ahí me moví en lo que era el reino hasta el 2015, que despertó entonces, porque empezamos a celebrar fiestas sin yo entender lo que era la fiesta. Nada, pero en obediencia. Y en el 2015 entonces ya sí se me abrió el entendimiento, me dio el nombre, me dio ya que era necesario celebrar Shabbat, porque no celebrábamos Shabbat, seguíamos celebrando las fiestas de Yahweh, pero celebrando domingo. Y en el 2015, de una manera dolorosa, pero amorosa, pues salí debajo de la cobertura de sus pastores y empezamos el desierto. Pasamos el desierto un año, 2016-2017, y ya en el 2018, perdón, 2017-2018, y ya en el 2018 al principio nos dio la congregación, y la congregación, él había dicho cuando me enviaron que se llamaba Casa Yahweh Shammah. Yo no entendía cómo era ese nombre. Sí, el nombre era Buenas Nuevas Independencia. Y entonces, pues, ahí cuando salimos, el Padre me dijo, este es el nombre. Y fue una afirmación, un apoyo, una ayuda. Y a partir de ese tiempo, pues, luego nos dio nuestro lugar, un sitio para congregarnos. Éramos muchísimos, nos quedamos muy poco, pero
en este caminar verdaderamente he visto que es la verdad, que Amén. no hay otro camino, que este es el camino de la raíz hebrea de nuestra fe, y el obedecer su palabra, su instrucción. Y para mí esto ha sido deleitoso, deleitoso. No hay nada mejor que este caminar. Todo ha ayudado para ordenar mi casa, ordenarlo y llenarlo conforme al diseño de lo que el Padre pues ha llamado. Mi esposo está conmigo, pero mi esposo no sale en nada. Él me acompaña, él me ayuda en todas las cosas, pero él no habla ni nada. Pero es un gran apoyo, y gracias al Eterno que lo tengo, pues, de mi compañero y mi ayuda. Todo lo hago bajo su cobertura y le pregunto, y en obediencia y respeto todo. Así Amén. que hasta este punto que ya nos llevó a EJAD a través del pastor Higuita, que nosotros pues, yo sé que la pastora Marlene también, le agradecemos muchísimo la ayuda que él nos ha dado por un tiempo. Ha sido un pastor muy entregado a nosotros en ayuda, y por él pues llegamos aquí a EJAD, y estamos pues con ustedes compartiendo esta belleza de tiempo que el Padre nos ha proporcionado. Amén, amén, amén. Qué bien, qué bien. Recuerdo que hablé primero con Marlene para esta reunión, y Marlene me dijo, invite a la pastora Rosalía. ¿Cuál es bueno, ya escuchamos un poquitito, pasamos entonces a Marlene para que nos hable de su vida y parte de su ministerio. Ahora la Claro, vida, básicamente. claro. Como decía su esposa, es como que tan difícil uno hablar de uno, pero que el Eterno use estas palabras como testimonio que edifique vidas cuando nos escuchen. Pues la realidad es que yo también vengo arraigada de la Iglesia Católica fuertemente. Mis hijos estudiaron en el colegio católico, yo también. Y la realidad es que tenía una relación con los sacerdotes muy estrecha, de familia prácticamente. Yo desde chiquita me pasaba las vacaciones con ellos, leyendo libros, ayudando en la escuela nocturna. O sea, ya ustedes se imaginan, en la misa, yo iba todos los días a misa. Entonces yo ahora, viendo desde fuera, uno se da cuenta de la necesidad de Dios que había ya en el corazón nuestro. En los retiros de la Iglesia Católica, como estábamos en el colegio, una vez al año se hacía retiro, y yo salía transformada. En realidad yo tenía un encuentro con Dios en esos retiros católicos. Por eso la diferencia que después eso se escapaba, se iba. Pero eso me da la legalidad para decir que no importa en el lugar donde uno se encuentre, el Eterno está buscando nuestros corazones. Y aunque vaya iniciando procesos para llevar a uno hacia la meta correcta, donde quiera que estemos, si uno tiene un corazón humillado, rendido a Dios, Él nos va a tratar y Él nos va a hablar. Él poniendo el querer como el hacer. En ese entonces, pues ya yo fui creciendo, evidentemente, haciéndome una adulta, me caso, pero un vacío interno siempre existía en mí. Era como que, wow, y esto es la vida. Yo me acuerdo que mi hermana y yo, mi hermana sanguínea, pues siempre nos preguntábamos, ya esto es la vida, levantarse, acostarse, trabajar, estudiar, y siempre como que ese wow, ese hueco interno. Y un día en una misa, el padre Eulogio estaba hablando de la felicidad, y ahí, amados míos, me tomó el espíritu de santidad, y yo empecé a llorar, y fue como que el Eterno me hablaba, yo soy la felicidad. Bueno, fue un encuentro que yo tuve con él en ese momento que cambió mi vida radical y permanentemente. A la semana de haber tenido esa experiencia, me invitan a un grupo cristiano, y ahí empecé a congregarme y nunca jamás dejé de hacerlo. Ahí empecé a crecer espiritualmente, y poquito a poquito, ¿verdad? Porque venimos con una mochila de cosas. Y entonces, en vez de uno estar buscando refugio, en mi caso, por ejemplo, estar con los curas, estar ahí como que en esa protección humana,
entonces uno empieza a entender cómo la verdadera protección viene de Él, cómo Él es quien nos abraza, cómo solo el eterno Dios nos da la fortaleza para caminar en la vida. Entonces yo también venía de un medio un poco problemático porque yo era hija de político y ese ambiente siempre que nos llevaba a tener pensamientos errados de logro de cosas, de éxito humano y toda esa cosa que enseñan a uno desde chiquitico. Mi papá era, imagínense, de la convicción de que tú no le puedes aguantar nada a nadie, tú eres fulana. Entonces todas esas cosas van creando en uno un carácter totalmente errado, entendiendo que uno por su humanidad puede llegar a ser alguien o ser algo. Entonces es ahí donde el Eterno empieza a tratar conmigo, a derribar todos esos patrones mentirosos, engañosos, humanos y a transformar poco a poco la vida. Entonces fue allí donde ya entro también a la misma congregación al pasar el tiempo, donde estaba la pastora Rosalía, llegó un tiempito antes que yo. El pastor me entrega a la pastora Rosalía. Ellos son unos padres totalmente, o sea, literalmente son mi papá y mi mamá en lo relacional, en lo familiar, gracias a Dios, a pesar de que tuvimos que, por cuestiones obvias, ¿verdad?, de diferencias de doctrinales, si se pueden llamar, tuvimos que hacer esa separación, pero la realidad es que tanto la pastora Rosalía como yo mantenemos una relación de amor hermosísima, de respeto, de honra, nos juntamos, todo, bueno, algo que solamente Dios pudo haber hecho. Entonces luego, estando con ellos, antes de la salida también, fungida como pastora cuando eso era Campamento de Jehová, porque pertenecía a una pastora de Estados Unidos, de Nueva York, específicamente de New Jersey, la pastora Millie Félix, que también es una madre para mí, hermosísima, y luego, entonces ya sí vino casa de Efraín, porque el Eterno nos dio a través de una profeta muy amiga de la pastora Rosalía y mía, una palabra donde nosotros ni sabíamos que era Efraín, ni entendíamos que era Efraín, nada de eso. Pero realmente en toda esta trayectoria, el Eterno siempre me dio un amor así como demasiado grande por la palabra. Yo quería escudriñar, yo quería saber, yo quería entender, y ahora sé que es Dios mismo quien ponía ese sentir en mí para seguir escudriñando, para seguir buscando por la finalidad que Él tenía. Allí se levantó la profeta Alexandra Quesada como un modelo en mi vida, una mujer que ama la Torá, una mujer que está cimentada en la Torá. Y ella era como un ejemplo. Yo la veía a ella predicando y para mí como que se producía algo interno en mí que era, wow, un fuego así, porque ella imparte mucho eso. Y entonces empecé en ese tiempo, ya entonces el Señor me pone a predicar en la congregación donde estamos, luego ya como pastora, y así empezaron las cosas. Un día el Eterno me empezó a hablar del Shabbat. Yo oía cosas en la pastora Rosalía y las guardaba en mi corazón, porque yo decía, si viene de ella, eso no, o sea, algo tiene que haber. Entonces nunca me levanté en contra ni la critiqué, sin entenderlo, atesoré en mi corazón. Entonces un día el Eterno me empezó a hablar del Shabbat y yo sentí una voz que me decía, investiga el Shabbat. Cuando yo entré, que vi que todo fue cambiado por Constantino, que inclusive Pesaj fue cambiada la fecha por Constantino, el odio que él sostuvo contra los judíos, su adoración al Dios Sol y su alineamiento del Shabbat al domingo para poder hacer ese sincretismo, yo me quebré, yo lloré, yo no me quiero acordar de ese día, yo llamé a Rosalía dando gritos, yo estaba desesperada, yo decía, qué engaño, Señor, perdóname porque yo no tengo excusa, porque tu palabra estaba ahí, el Shabbat está claro, tú nunca aboliste el Shabbat, la resurrección no invalida el Shabbat, no tiene nada que ver, bueno, y entré en ese proceso de arrepentimiento por lo que era el día señalado por el Eterno de principio a fin. Luego, trabajé con los nombres, empezaron los nombres y así iniciamos. Entonces, qué gran reto, porque yo tenía una congregación a quien darle respuestas, pero con la sabiduría que el Eterno nos fue dando, poquito a poquito, yo iba soltando una cosa a los ancianos, después íbamos, bueno, el punto es que por hacerlo en lentitud, a su tiempo, pues el Eterno preservó la congregación hasta el punto que somos uno. Totalmente, nadie se fue por la revelación de las raíces hebreas, sino todo lo contrario, lo iban recibiendo, nos íbamos fundamentando.
ahí se producen las ambas rupturas, tanto con New Jersey como con la iglesia aquí local, debido a que, bueno, a que no podían entender, ni lo entienden, ni nos lo iban a aprobar. Entonces, no tuvimos ninguna opción. Eso, independientemente al amor, decisiones por Dios, porque hay que obedecer a Dios antes que al hombre, sin duda alguna, si queremos seguir avanzando y agradarlo a Él, que es lo que perseguimos con todo, agradarlo a Él en todo, honrarlo a Él. Y aquí estamos, en el camino, el pastor Higuita, pues el Eterno nos juntó con Él, ha sido un instrumento hermosísimo para ligarnos a lo que es este grupo tan hermoso de EHAT, y afirmarnos en que sí, en que podemos seguir adelante, en que estamos enarbolando el estandarte de la verdad, de la Torá y de Yeshua, de esa unión, confiando en Yeshua, obedeciendo sus mandamientos, y con este grupo hermoso de EHAT, que estamos aquí cada día en mayor unicidad. Básicamente. Amén, amén. Bueno, tocó Marlene ahí parte del ministerial, como yo toqué también poquitito, y qué maravilla. Dice, no contendí. Cuando llegó la revelación, no contendí. Ese es el problema de mucha gente, y por eso no reciben lo que el Padre les quiere entregar, porque en vez de abrazarlo, contienden, critican y se mantienen con el noema cerrado. Antes de pasar a mi esposa de nuevo, quiero leer Yohanan 17, 22 en adelante. Dice, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué tremendo. La unidad, o sea, el Ejab, Yeshua HaMashiach dice que Ejab, la unidad debe ser perfecta. Y el problema es que nosotros nos hemos mantenido y la Kehilá se ha mantenido en una unidad, pero que simplemente están juntos. Una cosa es estar juntos y otra cosa es perfeccionar la unidad. Estar en Ejab es más que estar juntos. Uno en acuerdo, uno en propósito, uno en visión, pero todo esto se basa en el amor. Y cuando nosotros recibimos el verdadero amor y nos concientizamos de que ese amor tiene que ser como el amor del Señor, amar como Él amó, entonces se puede dar esa unidad perfecta. Y eso ocurre en los cónyuges, eso ocurre en la familia y eso va a ocurrir en las congregaciones. Y es que el cristianismo se ha mantenido todos los años orando por un avivamiento. Y yo digo que el avivamiento es este. Van a conocer la verdad, dijo Yeshua, y esa verdad les hará libres. No podemos tener avivamiento, verdadero amor, poder, autoridad, si estamos haciendo las cosas incorrectas, contrarias al original. Y esto que está ocurriendo con la visión de Raíces Hebreas, de Efraín volviendo a casa, ese es el avivamiento por el cual se está orando, pero que no lo pueden obtener hasta que no reciban lo que el Padre les quiere entregar. Y eso es lo que está pasando con nosotros. Amor, háblanos un poco de cómo fue ese impacto de pasar del cristianismo a la visión de Efraín volviendo a casa, Raíces Hebreas. Y luego vamos otra vez a pasar la ronda sobre ese tema y después ya vamos concluyendo. ¿Cómo fue
¿qué sucedió cuando recibiste esa visión, cuando recibiste ese impacto de que llega la revelación y entonces hay que poner por obra esa revelación, pero comienzan los escollos, la oposición? Háblanos sobre eso y tu experiencia en el reino. Vamos. Bueno, fue extraordinario. Fue como entrar a una dimensión completamente nueva y desconocida para mí. Fue abrir no solamente los ojos proféticamente, espiritualmente, sino abrir mi entendimiento. Y para mí era extraordinario. Yo era como un bebé de pecho. Bebía y bebía con tanto fervor, ansia, anhelo de salir del error, de conocer cada vez más. Entonces la transformación fue para mí hermoso, como lo hace el capullo de la mariposa y cómo se va abriendo hasta que va alcanzando un esplendor sin haber pretendido alcanzarlo todo. Pero fue una transformación hermosa. Obviamente que el ambiente en mi entorno se volvió bastante austero. Me llamaron de muchas cosas, me llamaron bruja, me llamaron Jezabel, me llamaron secta. Bueno, fueron tantas cosas las que tuve que afrontar. Amigos convirtiéndose en enemigos, perseguidores, acusadores, gente dándome la espalda. Pues fue algo difícil, muy difícil. Y recuerdo que hubo un momento dado de todo ese proceso tan duro, donde sentí que se iban las fuerzas y quise por un instante bajar los brazos y soltar. Ya no más persecución, ya no más ese cansancio que en mis emociones por un momento penetró. Pero ahí estaba mi Abba, mi Abba Kadosh, tan hermoso él, para hablarme esa madrugada que yo estaba pensando esto, no doy más, yo hasta aquí llego, yo suelto, ya no aguanto más con la persecución, con los comentarios, con la difamación, porque aparte de todo era mujer soltera. Entonces eso agravaba, digámoslo así, mi estatus dentro de la sociedad cristiana y evangélica. Y me hacía pues el blanco de muchas cosas. Pero esa madrugada cuando yo digo, hasta aquí, no doy más. Entonces, mi padre conversa conmigo y me dio una lección extraordinaria. Ese día en la conversación que tuvimos me quedó un eslogan. Y el eslogan fue, muere a tu nombre y levanta el mío. Eso me renovó las fuerzas. De ahí salió una prédica total. Me renovó las fuerzas de una manera extraordinaria. La conversación fue larga, pero se los resumo en ese eslogan, llamémoslo de esa manera, si podríamos catalogarlo de un eslogan. Y es que muere a tu nombre y levanta el mío. Cambió por completo todo el panorama. Me fortaleció, porque cuando Él habla con nosotros, como ustedes bien lo saben, pues viene no solo la palabra que te fortalece, sino que viene su sustancia, su esencia, su aroma, y con ello la capacitación para poder continuar con lo que Él te está diciendo que tienes que hacer. Y así ocurrió conmigo, fue una renovación en medio de todo eso, y dije, ok, ¿quiénes son los que dicen que están contra mí? Si conmigo camina el Elohim viviente, si Él es el que me respalda, Él es el que dice, este es el camino y este es el trazo, y es por esta senda que tú tienes que ir. Así que yo me fui nuevamente, con toda mi fuerza, y fue un, llamémoslo, no llamémoslo éxito, di el resultado que el Eterno requería que yo diera. Y con ello la congregación. Ahora cuando la pastora Rosalía estaba hablando del nombre de su quejilá, me agradaba escuchar algo, y es que también tienen el nombre de Shammah. Y estando acá, el Eterno me dijo, el nombre para la quejilá sería Ministerio Shammah. Y así nos llamamos durante muchos años, hasta que ya me uní con mi esposo, y entonces ahí unificamos esos dos nombres y quedamos ahora como Paro Divino Shammah.
no digo que ya dejaron de perseguirnos, por decirlo de alguna manera. No, pues todavía uno recibe críticas, pero ya no tienen importancia, ya no duelen, ya no me hieren. En aquel entonces, claro, en aquel entonces sí, se dolió mucho mi corazón de que los que me decían amada, amada mía, los que me decían amiga, y se decían mis amigos, me dieran la espalda tan violentamente. Eso fue muy doloroso. Y como decía la pastora Marlene también, el desprenderse de la congregación con la que estuve caminando dentro del cristianismo, pues no fue fácil. Ellos obviamente no entendían tampoco y pues al no entender, pues bueno, ocurren agresiones y heridas. Pero con el paso de los años, bendito sea nuestro Abba, hemos logrado volver a reencontrarnos en el camino y aunque ellos siguen en su visión, ahora hay ese respeto y esa sanidad mutua. Y eso es hermoso. Es hermoso porque sabemos que en este camino el que está despertando a Efraín es el Eterno y nos usa a nosotros como su boca. Yeshua dice que Él con su resplandor y su segunda venida vencerá al antimashiach, pero que Él usa nuestra boca para ir derribando las maquinaciones del imperio de la muerte e ir llevando la palabra que da luz, que da vida, y Efraín pueda despertar. Amén. Y eso está ocurriendo, eso ha ido ocurriendo, y tengo amigos muy hermosos que están en el cristianismo, pero que ellos de lejos miran y dicen, hay algo allí que es hermoso, hay algo allí que me gusta, hay algo allí que me atrae, no lo entiendo muy bien, no sé qué es todo eso que tú festejas y celebras, pero se ve muy lindo, ¿me puedes ir explicando? Entonces, ahí vamos conversando un poco, y el momento que el Eterno tiene marcado para ellos, ese momento llegará. Y yo creo que estamos en ese momento porque estamos en un tiempo donde Él ha dicho que está despertando espiritualmente a una generación que se quedó solamente en el plano de la salvación, pero que ahora tiene que caminar en esa dimensión del cumplimiento de propósito. Y también ha dicho que para este tiempo, pues estamos nosotros para poder recoger esa última cosecha donde hay una generación que está esperando por la salvación. Así que, a grosso modo, les comento que esa ha sido mi experiencia. Obviamente es mucho más larga y más profunda, pero solo doy algunas pinceladas para que todos sepan que aunque duele, que aunque se hace difícil, es hermosa, enamora, da tanta alegría, tanta compensación. Entendemos la dimensión de lo que es simjá. Ahí donde uno entiende que simjá se convierte en un mandamiento, alegría se convierte en un mandamiento, que no es la expresión emocional de, ay, tan rico que salió esto, no, sino que mi estilo de vida, entender realmente cuál es mi raíz y cuál es la fuente que me nutre y cuál es mi llamado. Amén. Y cuál es el propósito del Padre, hace que mi vida sea una alegría y eso hace y provoca que mi corazón dé fruto de gratitud diario todos los días de mi vida por encima de cualquier circunstancia. A grosso modo, esa es mi experiencia. Amén, amén, amén. El dolor y también el gozo de la transición. Eso sería el tema ahora que estamos dilucidando, el dolor y el gozo de la transición. Entonces pasamos otra vez a Rosalía para que nos hable de ese dolor y ese gozo de la transición. ¿Puede abrir usted ahí porque no me permite aquí su micrófono? El dolor, pero también el gozo de la transición. Voy a intentar otra vez aquí. Listo. Amén, amén. Pues yo he pasado pudiéramos decir que dos dolores fuertes, que fue primero pues el desligarme, sin desligarme del amor con las hermanas católicas, tenía una muy fuerte unión con un grupo de hermanas que todavía nos amamos y todo, pero fueron muy fuertes conmigo cuando yo decidí separarme y les decía que yo sería hipócrita
si yo siguiera haciendo lo que ya yo no estaba de acuerdo con lo que se hacía como doctrina en la católica, y que ellas debían de entender que era un acto de transparencia mía, el que yo había nada, yo no me había metido a nada, sino que la verdad se había metido en mí. Así fue que yo le dije. Y empezaron, pues fue muy fuerte, porque al principio pues empezaron los escritos. Yo tenía 24 años y de mí pues se decía, el grupo que salimos sí habían personas que eran mayores que yo era la más joven, y decían que era un grupo de viejas brujas endemoniadas, que pisábamos hostia, que rompíamos rosario, nada que ver con nada de eso. Y escribían en los periódicos el exilio de las personas, porque como le dije, pues fue el primer grupo como que tenía un puesto en la sociedad, usted ve, y eso como que impactó demasiado. En ese momento, estoy hablando del 1986, o sea, fue impactante. Luego pasamos entonces a vida que le decía, ¿verdad? El grupo que teníamos, y tuve que también desligarme de ese grupo que tuve como 30 años con ellos, y porque el padre me iba pues llevando hasta este punto, yo tenía que haber pasado por ese proceso, y fue un proceso de muerte. Nadie, mis hermanos, los que yo era la Timotea de la pastora en esa época, y todo el mundo me amaba, todo el mundo, yo siempre he sido, el padre ha puesto en mí un carácter afable, pero con el conocerle a él he sido más estricta. En ese tiempo la palabra radical no me gustaba, pero el padre me llevó a un proceso y nadie me llamaba, nadie, yo me quedé sola porque mi vida era esa iglesia y la pastora y todo el mundo. Pues yo pasé también un desierto ahí fuertísimo, fuertísimo, fuertísimo. Pero el padre entonces me fue llevando poco a poco y me unió con los pastores que les dije. Y también en el periodo del 2015, donde ya por visión, no por amor ni por otra cosa, sino por la visión, y porque entendí que dos no pueden andar juntos si no tienen una misma visión. Así es. Pues también al hablar con ellos, pues fue un tiempo de desierto. Empezaron, no ellos, o sea, no puedo decir que ellos, pero empezaron a criticarme, empezaron a decir que yo era judaizante, que no me hicieran caso. Lo que pasa es que como el peso de testimonio que yo tenía era bastante pesado, pues impedía un poco el que dijeran que yo era una loca, que yo era una loca vieja. Y yo le decía a los que se quedaron conmigo, yo les decía, bueno, cuando ustedes le digan que estamos judaizando, ustedes dicen, mire, nuestra pastora es una mujer, así que ahí se rompe todo el judaísmo. Y yo lo que les decía era que teníamos que pasar por un proceso. El proceso no fue fácil, porque aquí en Dominicana, en ese momento, nadie estaba a la clara. Yo no digo que no habían personas involucradas, pero no habían salido a la luz. Y en ese momento yo no conocía a nadie y yo pensaba que yo era sola. Y yo decía, pero ¿será que yo me estoy volviendo loca? Pero ¿y cómo es que es esto? Pero padre, y yo en las revelaciones que me daba, yo me agarraba la cabeza y yo le decía, pero espérate, porque es que yo me estoy indigestando, es que yo no entiendo nada. Es que a mí nunca me enseñaron esto. Es que yo nunca había oído de esto, padre. Entonces, por ocupar el lugar que ocupábamos, pues más era contradictorio y llamado la atención de las personas. Y tuve que enfrentar de verdad con valentía. Pero no, yo digo, ahora yo veo para atrás y yo como que no hice ningún esfuerzo, de verdad me confieso de esa manera, sino que él me iba llevando.
de tal manera que me daba la osadía para yo ir cumpliendo los pasos que Él me estaba mostrando. Amén. Yo siempre he sido muy obediente y a la obediencia le sigue la bendición. Y yo decía, pero es que yo no puedo seguir porque yo quiera llevarme bien con alguien, esconder lo que tú me estás dando. Yo tengo que exponer mi punto de vista porque es lo que tú me estás diciendo. Y yo no puedo seguir por no querer herir a que los hombres sean que me dirijan, sino tú que me dirijas. Entonces, en ese momento, cuando él me dio el nombre de Casa Yahweh Shammah, yo no sabía qué era eso. Yo dije, ¿qué? Shammah, ¿pero qué es esto? Entonces me fui a un retiro yo, cuando los pastores me envían como pastora para una playa, y empiezo a escudriñar la escritura y a tener una comunión más íntima con el Padre, ya como un encargo de pastora, con ovejas y todo eso, y le digo, Padre, mira, yo necesito de ti, porque esto es totalmente nuevo. Entonces, me lleva a Ezequiel, y cuando veo a Ezequiel, me dice, este es tu nombre. Entonces yo decía, pero ¿cómo ese es el nombre? Si el nombre es este nombre que tiene la iglesia que estoy. Pero yo, como soy obediente, el nombre de la iglesia estaba afuera, pero yo hice un bajante grande y lo puse en el salón donde nos reuníamos, y el bajante decía, y esta casa nunca será su nombre como su nombre era, sino que su nombre es Casa Yahweh Shammah. Pero yo no entendía la magnitud de lo que significaba eso, de que eso era algo profético. Inclusive cuando salí, que dejé el lugar, pues yo no sabía cómo era que nos íbamos a llamar, porque a mí eso se me había pasado. Y un día el Padre me dice, mira, el nombre, acuérdate, y cuando voy, fue en el 2010 que Él me lo dio, y esto se dio, lo invisible surgió lo visible en el 2017, empezando el 2017. Entonces, sí he pasado. Mi familia me tildó de loca. Mi familia, nos separamos literalmente, mi hermana y yo, pues hubo una frialdad con mis sobrinos, nosotros éramos muy unidos, pero el Padre es maravilloso. En este tiempo, mis sobrinos que me tildaron de loco han recibido la luz y están buscando pues la raíz hebrea de su fe. Mi hermana todavía está un poco frívola, mi cuñado ha escudriñado y se ha dado cuenta, pero esto implica, y eso es lo que yo pienso que a las personas más les hace hacer un alto, implica mucha responsabilidad y entrega. Amén. Implica uno consagrarse y apartarse. Implica uno no seguir involucrándose con las cosas del mundo, que el cristianismo permite y que es más ligero, pues asumirlo de esa manera, que ya nosotros saber que nosotros estamos apartados, consagrados para los propósitos de nuestro Elohim, para que Él pueda cumplir su plan en nosotros, dándonos una identidad y dándonos a nosotros también una manera de entender que salvación no quiere decir salvarse por salvarse, sino que la salvación desde el punto de vista hebreo, desde la cultura y la raíz hebrea, significa hacerse pueblo. Y para hacerse pueblo, uno tiene que obligatoriamente asumir las reglas, la constitución, la carta magna, las leyes de ese país donde uno ha sido ya injertado para hacerlo. Entonces, ese paso es lo que yo pienso que detiene a más personas, porque uno tiene que apretarse. Yo siempre ya en la congregación digo, apretarse bien el cinturón de la verdad, porque si no la falda o el pantalón se caen. Yeah. Nosotros tenemos que ser determinados, y al sí, sí, y al no, no. No seguir danzando
lo que antes danzábamos, sino ahora hacerlo a la manera, como dice el pastor Higuita siempre, en la parodia profética, en el mover profético del Ruach para este tiempo. Amén, poderoso, poderoso. Y bueno, las personas que van a ver este video y esas convivencias, esas palabras, tendrán que comprender que, mire, todo vamos a converger, vamos a llegar al mismo punto, porque todo el que toma la decisión de obedecer al Señor va a pasar por lo mismo. ¿Y qué prefiere la gente? ¿Quedarse en el error por no sufrir? Meditaba en el Shalía Pablo cuando él predicaba el judaísmo y perseguía a los que estaban predicando al Mashiach. Y cómo de repente, y eso lo pueden leer en el capítulo 9 del libro de los Hechos, cómo de repente se les revela a Yeshua, hace que caiga a tierra, le habla y le dice que es a él que él lo está persiguiendo, y de inmediato entonces el Shalía Pablo se convierte de un perseguidor a un perseguido, porque comenzó a predicar la verdad, la revelación. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Después de Marlene, entonces yo le contaré brevemente sobre mi cambio radical y también los sufrimientos y el deleite. Vamos a escuchar entonces a Marlene sobre el dolor causado por el cambio y el deleite, porque este cambio es deleite, es gozo, aunque también se sufre. Adelante. Sí, No se oye. Sí, puedo abrirlo. ok. En mi caso particular, de igual manera, el dolor, el sufrimiento de las estructuras, tanto de la Iglesia Católica al cristianismo, como del cristianismo a las raíces hebreas, fue fuerte, muy fuerte, porque en todos los casos yo tenía una relación de intimidad firme y ya de mucho tiempo. Entonces, la culpabilidad me atacaba, una cosa terrible, yo lloraba inconsolable, porque era esa lucha, o sea, yo voy a obedecer a Dios porque yo tengo que obedecer a Dios, porque yo voy a poner a Dios por encima de todo en mi vida, pase lo que pase, tenga yo que vivir lo que tenga que vivir, o sea, yo estaba totalmente clara y anclada, pero no quita esto de que yo estaba sufriendo muchísimo, porque yo amaba, yo sé que yo estaba causando un dolor, yo estaba causando un daño, humanamente hablando, o sea, yo estaba envuelta en lo que era lo emocional y lo sentimental. Como decía la pastora Rosalí, el Eterno me fue fortaleciendo y él mismo era que lo iba haciendo todo, y yo siempre hablamos y decimos, wow, coincidimos en que es el Eterno que ha hecho todo, es él que abre la puerta, es como que nos tiene cargadas como sus bebés y nos va llevando por el camino que él quiere que nosotros transitemos. Pero sin duda alguna es un dolor muy fuerte, y escuchar lo que hablan en contra y lo que dicen, wow, es una cosa impresionante. Entonces, una carga que yo tenía en aquel entonces y que todavía de vez en cuando, y es el hecho de que no es contra nosotros que hablan, es contra el mismo Señor, o sea, es con el eterno Dios, y es levantándose en contra de su día, porque entonces nuestras salidas provocan que se levanten en contra del Shabbat y que en contra de las Moedín y hablen en lo que no deben hablar, y entonces también esa era una carga que me embargaba. Pero bueno, ahora lo manejo en la oración, en la intercesión, y oro por todos, para que ese Efraín que está todavía disperso vuelva a casa de papá, porque ahí en la iglesia cristiana hay mucho Efraín que yo sé que va a volver, y claro, que el Eterno tiene un trato con ellos como lo tuvo con nosotros, y está ahí trabajando, y unos adelante, otros después, pero yo sé que el número de Efraín será completado, y que nosotros somos el instrumento en este tiempo para que así sea. Y algo que yo siempre he querido tener en cuenta conforme a la visión que el Eterno nos ha dado en casa de Efraín, es el hecho, así como hablaba la pastora al inicio, de que ella estuvo en el judaísmo, en el mesianismo. Entonces, hay un punto que no se nos puede olvidar a nosotros, y es el equilibrio. El pastor Higuita también habla mucho de eso, el equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber que para que el Efraín venga, tiene que entender que realmente somos el Efraín que está volviendo, no somos Judá.
Entonces, por ejemplo, yo le doy gracias al Eterno que en mis inicios Él puso un querer y hacer de estudiar. Y yo me inscribí en una universidad hebrea y allí conocí a Eric Rodríguez Mendoza. No sé si ustedes lo han oído, él está en las redes, un muchacho que tiene una revelación de la palabra fortísima. Entonces, a través de él, yo vi que sí había un equilibrio y que se podía lograr, porque lo de nosotros es enraizarnos en la palabra de verdad, quitar a Roma, quitar a Grecia de las escrituras, pero nunca olvidarnos del espíritu de santidad y el espíritu de verdad, que es que el que es la mente de Yeshua en nosotros, es su poder en nosotros y es su ánimo en nosotros para poder seguir hacia adelante. Claro, no como lo veíamos en el cristianismo, sino como lo que realmente es la mente de Yeshua y su poder y su ánimo para poder seguir hacia adelante. Entonces, en esa visión del equilibrio, la adoración al Eterno y la intimidad con Él juega un papel relevante, porque como le digo, no, hay información, hay conocimiento, pero no es solo información y conocimiento, es una vida de Torah, es una vida de verdad, mostrar al mundo el testimonio de Yeshua. Y para esto nosotros tenemos que estar cerca, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces es el equilibrio entre la obediencia, pero también esa relación de intimidad, ese conocerlo de manera experiencial, lo que me va a llevar a mí a mostrar el testimonio correcto. Entonces, hay muchas cosas que en sí mismas no son malas porque son tradiciones judías que tienen señales, mensajes muy bonitos y el que lo quiera hacer, pues lo puede hacer. Yo no tengo por qué levantarme en contra ni nadie. Ahora, no podemos decir que es una exigencia y que la Biblia lo manda, porque que ahí es que está esa pequeña diferencia en que uno no puede pasar esa línea. Pienso que el equilibrio y el mover del Rúa, la adoración, la intercesión, siempre tienen que estar presentes junto a la obediencia a los mandamientos, al andar en el debido proceso y a mantener firmes sus promesas en nuestras vidas. Y ahí llegamos a un equilibrio hermoso y tenemos la puerta abierta para que Efraín vuelva a casa. Y este es el tiempo y esta es la hora marcada por el Eterno para que esto suceda. Y sabemos que así como estamos viendo que ha sucedido en nosotros, sucederá en muchas personas más que están señaladas para que así sea. Wow. Y ya para finalizar, imagínense, yo era profesor de un seminario por años aquí, ya para 35 años de ministerio. Los mensajes que están grabados con los términos grecorromanos, igual, y mi enfoque desde que el Padre comienza a mostrarme todo esto, fue enfocarme en el Shalía Pablo. Imagínense, la autoridad que era Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, el más prominente teólogo, conocido por todos, era miembro del Sanedrín, un hombre con una autoridad tremenda, y de repente él cambia y se expone a ser perseguido por sus amigos. Entonces, de perseguidor a perseguido, y eso es lo que hace nuestro Padre con nosotros. Mi conversión y mi llamado fue en mi propia casa, no fue en una congregación, no fue en un servicio, lo que indica que yo tengo un diseño del Eterno, no un patrón doctrinal, sino un diseño de Él, porque incluso fui bautizado en el Ruach HaKodesh en el mismo momento de mi conversión. Pero yo me congregué en una iglesia y estuve en un concilio y estuve por años sirviendo como pastor en ese concilio. Pero llega el momento cuando el Padre comienza a mostrarme todo lo que había que no era correcto y yo comienzo a sacar todas esas fiestas paganas. Yo saqué Semana Santa, yo saqué San Valentín, saqué el Día de los Padres, el Día de las Madres, Navidad, todas esas cosas antes de conocer a mi esposa. Años sacando todo eso y yo todavía no había conocido a mi esposa, que era de esa visión. Cuando el Padre nos conecta, entonces se complementa el boom de esta visión. Pero tiene mucho que ver, y decía Rosalía, de que le ayudó mucho el peso de su testimonio. Eso pasó conmigo también.
todas las personas saben que por la trayectoria nuestra de todos estos años, 12 años en Dominicana, ya para 21 años aquí, todos estos años de ministerio pastoral en integridad, no puede una persona de la noche a la mañana dar un cambio, un salto a un error, porque eso tiene peso. Y eso fue lo que pasó con el Shalía, el apóstol Pablo. ¿Por qué escoge Yeshua a Pablo? Porque tenía peso, porque tenía conocimiento, y lo escoge para llevar el mensaje entonces a los gentiles, a los goyines, y era para que Salía Pablo tomara lo que Yeshua vino a hacer. Yeshua dijo, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y esas ovejas perdidas, las 10 tribus, es Efraín. Pablo entonces fue comisionado por Yeshua para llamar a Efraín. Y eso es lo que nosotros hoy hacemos. Y mucha gente no conoce esto. Es más, mucha gente lo que dice es que Israel fue rechazado por el Eterno y que ahora la iglesia es el Israel espiritual. Y eso es totalmente falso. Eso es lo más erróneo. Además, el cristianismo no nace con la iglesia, con la Kehilá, no nace con el Señor. El cristianismo fue una expresión que se dijo en Antioquía por primera vez, y el cristianismo es la fundación de la iglesia de Roma, formada por Constantino. Entonces, por eso es que mucha gente no entiende. Nosotros fuimos injertados en el olivo, significa que nosotros somos de ese olivo. Y hoy para nosotros es un placer y es un gozo volver a nuestras raíces, saber que somos Efraín y que tenemos la comisión de abrir el entendimiento y los ojos de la gente para que entienda que no se trata de religión, que no se trata de una creencia que incluso va contradiciendo a todo lo que es el diseño y la palabra de Yeshua HaMashiach. Por tanto, no se puede cambiar el nombre y se cambiaron todos los nombres. No se puede cambiar el Shabbat, cambiaron el Shabbat. Todas estas cosas van en contra y nosotros no podemos coincidir con ellas. Por tanto, se sufre, es verdad, como sufrió el Shalía Pablo, que fue apedreado, preso muchas veces, como sufrieron los apóstoles. Recuerden que los apresaron, le golpearon y le prohibieron que hablara, que predicara en ese nombre. A nosotros se nos prohíbe también que hablemos el nombre original, que es Yeshua HaMashiach, y se nos persigue por ese nombre. Y eso es lo que claramente evidencia que estamos en el nombre, que estamos en lo correcto, porque se nos persigue por eso, como se persiguió desde el principio. Eso trae dolor, sufrimiento, pero a la vez gozo, satisfacción, placer de saber que estamos haciendo lo correcto. Y que como personas de carácter que somos, porque Rosalía, una persona de carácter de integridad. Marlene, una persona de carácter de integridad. Mi esposa, una persona de carácter de integridad. Alejandro Saldaña, una persona de carácter e integridad. Entonces la gente tiene que entender que tantas personas de integridad y que cuando evalúan el testimonio no encuentran por dónde penetrar y acusar con verdad, no podemos estar equivocados. Y este es el avivamiento por el cual se viene orando hace mucho tiempo, porque si no conocen la verdad, no salen de las cosas que son erráticas y no retoman lo que se ocultó y se cambió, no puede venir el avivamiento por el cual se está adorando. Ya nosotros estamos en avivamiento. Hemos conocido plenamente la verdad y esa verdad nos ha dado plena libertad. Así que bendigo al Eterno por este tiempo, por cada uno de ustedes, por el Padre permitirnos encontrarnos, y voy a permitir que se despidan. Voy a habilitar los micrófonos para que se expresen y luego vamos terminando. Qué bendición.
Adelante, pueden abrirlo ustedes ya porque lo deshabilité aquí. Para que ya den las palabras finales y terminemos. ¿Qué tienen que decir finalmente a las personas que van a ver este video? Adelante. Bueno, yo les diría que deben escudriñar las escrituras, que no sigamos yendo tras la tradición de lo aprendido, sino que nos levantemos nosotros mismos a escudriñar, porque yo les aseguro que así como pasó con nosotros, pasará con ustedes. Cuando ustedes decidan abocarse a un estudio genuino de las escrituras, van a encontrarse con la verdad, sin duda alguna, y van a entender lo que nos dice el eterno Elohim. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En cumplir mis mandamientos para que te vaya bien y tengas éxito donde quiera que vayas. Esa es la llave que nos ha sido entregada. Si estamos lejos de los mandamientos, no podemos usarla ni devengar las bendiciones que nos corresponden por hacer. Así que a escudriñar las escrituras. Amén. Amor. ¿Qué podría yo añadir allí? Sería escuchar. Les invitaría a escuchar, pero no escuchar con nuestra razón, no escuchar con la lógica del ser humano, no escuchar con el intelecto, sino que mejor los invito a escuchar con el corazón. Esa es otra de las llaves de tener éxito en este camino, y es aprender a escuchar a nuestro Padre con el corazón. Porque cuando estamos en ese proceso de ser llenos plenamente del Ruach HaKodesh, del Espíritu Eterno, entonces escuchar con el corazón tiene una implicación de que todo nuestro ser está tendido hacia Él, que todo lo que somos tiene la disposición de obedecer su palabra. Así que escuchar es obedecer todo lo que el Eterno dice, lo que dispone en su Torah, en su escritura. Su Torah es toda lo que se conoce como Biblia, eso es realmente toda la Torah. Y cuando yo puedo no leer, sino estudiar bajo el espíritu de la revelación, bajo el espíritu del Padre, entonces voy a escuchar con el corazón y no voy a antagonizar con Él, no voy a antagonizar con su disposición, sino que voy a disponer todo lo que soy a obedecer lo que Él dice, obedecer sus palabras, sus mandamientos, y en ello encontraré plenitud, en ello encontraré gozo, alegría, encontraré el objetivo del por qué y para qué de nuestra existencia y de nuestra vida. Así que, amados, para todos, bendiciones, un abrazo inmenso para las pastoras, que ha sido un privilegio compartir este espacio, conocer un poco de ustedes. Para mi esposo, muchas gracias, amor, por invitarme a participar con ustedes de esta conversación y de este tiempo con el Padre, donde lo que hemos estado haciendo es glorificando su nombre y testificando de sus obras en nuestras vidas. Bueno, parte de sus maravillas en nuestras vidas, porque sé que tendremos mucho que contar y mucho que decir de lo bueno y grande que es Él. Escuchar Aleluya. con el corazón, escuchar con el corazón. Muy bueno. Rosalía. Aleluya, gracias damos al Padre por esta invitación y por este compartir en EJAD con ustedes. Y yo lo que diría es que venir con un corazón contrito y humillado. De verdad que eso hace la diferencia. Dejarse de mirar ustedes y empezar a mirar al Mesías Salvador, a ese Jesús que lo salvó. Y que las mismas palabras que Él le dijo a la mujer samaritana, yo se las digo a todos ustedes que todavía no se han atrevido a dar el paso. La salvación viene de los judíos. Amén. Tenemos nosotros que vencer todas nuestras enseñanzas, todas esas doctrinas de reemplazo que impidieron que a nosotros se nos resplandeciera la luz y la verdad. Y empezar, como dice la misma palabra, a ser activados en la mente del Mesías, para empezar a hurgar en la cultura, en la historia de nuestro pueblo. La salvación no viene de Roma, la salvación no viene de Grecia, la salvación viene de los judíos. Y nosotros tenemos que humillarnos
Dejarnos de mirar a nosotros y nuestras condiciones para mirarlo a Él y permitir que su Espíritu Santo, su Espíritu de santidad nos guíe, porque solo Él es el que puede guiarnos a toda verdad y permitir y recordar que salvación es hacerse pueblo, el pueblo del Elohim de Israel, el pueblo del Dios de Israel, para hacerlo a la manera que Él ha establecido y nunca como un hombre ha reemplazado. Hoy nosotros queremos en amor que tú puedas hacer un alto en tu vida y que empieces a decir, voy a escudriñar la palabra, voy a no ir a estudiar la palabra con condiciones de pensamientos ya establecidos, sino que me dispongo a escudriñarla para rectificar. Y para lo que encuentre que no se alinea a lo que me han enseñado hasta este día, entrego mi vida a ti para que tú la cambies. Amén, amén. Bueno, damos gracias al Eterno. Enviamos un saludo para David Acevedo y todos los integrantes de HAP. Y agradecemos a cada uno de ustedes, Marlene, Rosalía, amada esposa, este tiempo. Vamos a darle gracias al Eterno y terminamos diciendo, Padre, gracias, porque es bueno, porque es bueno estar en HAP, y queremos bendecir a todos los que van a disfrutar y escuchar estas palabras y ver este video, que el Noema se les abra y que dispongan su corazón para que la verdad de Yeshua HaMashiach, de nuestro Padre Eterno, penetre a su ser y sean totalmente libres. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén. Shalom, shalom. Esto se va a repetir. Amén, amén. De verdad que es un placer el conocerlos. Shalom. Bueno, y para Dominicana nos vamos a encontrar. Mi esposa y yo vamos a ir para que nos reunamos allá. Pero claro, un placer para nosotros, de verdad que sí. Unas vacaciones. Amén, amén. Que así sea. Shalom. Buen provecho. Bye. Bye. Amén, igual.